¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a volver a hablar del caso Negreira y a intentar resolver uno de los enigmas de este caso, una de las preguntas que más me habéis hecho, no solo en los comentarios de los vídeos de YouTube, sino también incluso en Instagram me habéis preguntado por qué, bueno, el hijo de Enríquez Negreira no está denunciado por la Fiscalía, por qué no está siendo también investigado por ese juzgado de instrucción número 1 de Barcelona que sigue esta causa, sigue esta investigación. Sabéis que el hijo de Enríquez Negreira de momento no está denunciado por la Fiscalía, no está en esa condición de investigado, tiene esa condición de testigo y resulta cuanto menos llamativo para algunas personas el hecho de que, a pesar de lo que ha dicho, a pesar de incluso contradicciones o mentiras que puede haber incurrido si confrontamos la declaración del hijo de Enríquez Negreira con el propio Enríquez Negreira, y a pesar de todo, pues surge todavía esa incógnita de por qué sigue en esa condición de testigo y no pasa a ser investigado. Vamos a intentar analizar todo lo que sabemos acerca del hijo de Enríquez Negreira, esas contradicciones en las que habría incurrido, esas posibles mentiras, y por qué, pese a todas las declaraciones que vamos a repasar, no está investigado. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, vamos a volver a hablar de Javier Enríquez. Ayer era el protagonista de esas dos noticias del día del caso Negreira. Por un lado, ese documento que se encuentra en el registro domiciliario que se hace en casa de Josep Contreras, del directivo fallecido del Barça, donde sabéis que a mano, pues en una nota manuscrita, se decía que su salario, su sueldo era de 50.000 euros y que luego habría otros 10.000 euros variables en función de si el propio Javier Enríquez realizaba los traslados de los árbitros directamente él en su coche. También fue noticia porque se había filtrado toda la declaración que le tomaron en Fiscalía, cada una de las preguntas que contestó a la Policía Judicial, y a partir de aquí pues hay muchas preguntas. Me habéis preguntado mucho por qué, a pesar de todo lo que ha declarado, no está como investigado en la causa, no está como denunciado, no se ha incluido en esa lista de denunciados, sino que sigue como mero testigo. Hay varias hipótesis en este sentido. Podemos pensar que ha llegado a un pacto con la Fiscalía, se puede pensar esto efectivamente, que puede ser una manera de cooperar con la Fiscalía de manera que no le incluyan en el saco de los denunciados. Puede ser también que esté intentando proteger a su padre de alguna manera a través de las declaraciones que está llevando a cabo. Bueno, vamos a intentar estudiar todas las hipótesis que podemos plantear, pero antes de todo vamos a ver esas declaraciones que ha hecho, que llaman mucho la atención y que yo entiendo que a muchos os extrañe que, pese a todo lo que ha declarado, pues no se incluya en esa lista de investigados. Por ejemplo, sabéis que en la declaración de ayer pudimos conocer que, a preguntas de la Fiscalía, él contestó que incluía esos detalles de los gustos personales de los árbitros, de las aficiones de los árbitros y de los hábitos que podrían tener para que el club les tratase mejor. Una pregunta en la que no se quiso ahondar más, en la que la Fiscalía no entró más, pero desde luego que llama muchísimo la atención el hecho de que se incluyan detalles personales de los árbitros y que el propio Javier Enríquez, que es quien incluye esos detalles, quien incluye esas advertencias para el club, reconozca que es para que el club pueda tratar mejor a los árbitros. O, por ejemplo, cuando declara que no contrata directamente él con el Barça porque hay que guardar las apariencias, no quiere que se relacione el apellido Enríquez directamente con el Barça para no levantar suspicacias y para guardar las apariencias textualmente como él lo dice. Por ejemplo, también declaraba en esa declaración que vimos ayer que el cargo que él tenía en Dasnil 95 era un cargo puramente ficticio, que esa empresa estaba gestionada íntegramente por su padre y que él ahí no tenía nada que ver. De hecho, él facturaba a través de otra empresa, que es Soccercam, a través de precisamente la empresa de este directivo fallecido, de Josep Contreras, de Tresep 2014, reconociendo en ese momento que él facturaba a Tresep 2014, que era quien le pagaba, y que luego Tresep 2014 recibía su dinero del Barça con esa comisión adicional. O sea, incluso llega a reconocer en esta declaración que utilizan esta empresa del directivo del Barça para que el Barça no le pague directamente a él y así no relacionar los apellidos. Cosa que, insisto, llama mucho la atención el hecho de que incluso él mismo reconozca que se utiliza esta empresa pantalla intermedia, como lo queráis llamar, que es Tresep 2014, para facturar estos servicios. Y luego, se ha podido comprobar, Marca ha hecho una comparativa de las declaraciones que hizo Javier Enríquez en Fiscalía y la que hizo Enríquez Negreira en Hacienda, porque en Fiscalía ya sabéis que no declaró, alegando esa enfermedad, ese principio de Alzheimer. No tuvo, o no tuvo ocasión, o no quiso, o no pudo declarar en Fiscalía, pero sí lo hizo ante Hacienda, y a la vista de las dos declaraciones se encuentran algunas contradicciones y algunas,
podrían ser alguna mentira por parte de alguno de los dos, y es en referencia a cómo llega Javier Enríquez a conocer a Josep Contreras, al directivo del Barça que utilizaba su empresa Tresep 2014 para facturar estos servicios en vez de hacerlo directamente el club. Cuando le preguntan a Enríquez Negreira en Hacienda en octubre de 2021 cómo se conocen su hijo y Josep Contreras, y en concreto le preguntan si fue él quien les presentó, si fue él quien presentó a Josep Contreras y a su hijo Javier Enríquez, él dice que no, él dice textualmente que no llevó a cabo esa presentación entre ambas partes. Sin embargo, en la declaración que pudimos ver ayer de Javier Enríquez, que presta esa declaración directamente ya ante la Fiscalía, cuando le preguntan que de dónde sale esta relación, que por qué, cómo se lleva a cabo esta relación y cómo se conoce, lo que dice Javier Enríquez es que lo conoce a través de su padre, que se lo presentó para hacer estos trabajos, que no tiene ni ha tenido ningún otro tipo de relación con esta persona, pero sí que fue su padre quien les presentó. O sea, son pequeñas contradicciones, pequeños detalles que al final restan credibilidad, sin duda alguna, a quien lleva a cabo estas declaraciones. Siempre que hablamos de una declaración, ya sea ante Hacienda, ante Fiscalía, ante un juez, el hecho de que existan contradicciones en esa declaración, o incluso que se pillen posibles mentiras, o incluso que no sea verosímil ese relato, hace que la declaración pierda credibilidad y que esa persona en concreto pierda credibilidad de cara al juez. Ya veremos a ver cómo lo explican, porque, como sabéis, Javier Enríquez está ahora mismo en esa condición de testigo, va a ir a declarar evidentemente como testigo al juzgado y va a tener que contestar a todas estas preguntas. Otra pregunta que me habéis hecho, ¿por qué? El hecho de tener esta condición de testigo, si Javier Enríquez tiene obligación de decir la verdad, creo que ya lo he comentado en alguna ocasión en algún vídeo, y la respuesta es evidentemente sí. El hecho de ir como testigo, una de las diferencias entre ir como investigado e ir como testigo es que efectivamente el investigado tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable, a no responder a una o a ninguna de las preguntas que le hagan. Puede decir, solo voy a contestar a las preguntas que me haga mi abogado, preguntas que me haga Fiscalía, el juez o los otros abogados, no voy a contestar a ninguna, solo le voy a contestar a él, o solo voy a contestar a esta de aquí, a esa no quiero contestar, o contesto lo que me da la gana, ¿no? Eso es un derecho que tiene el investigado de declarar un poco lo que quieran. No es un derecho a mentir como tal, no es que tengan derecho a mentir, pero sí que tienen derecho a, no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables, y entonces dentro de eso, pues evidentemente no tendrían ninguna consecuencia en el caso de mentir. No hay consecuencias para ellos si mienten. En cambio, los testigos tienen obligación de decir la verdad y de contestar a todas las preguntas que le hagan todas las partes: el juez, la Fiscalía, los abogados de las acusaciones particulares y los abogados de su defensa. Tienen que contestar absolutamente a todos. Bueno, de su defensa no, porque como no va de investigado se supone que no lleva abogado, pero tienen obligación de contestar a todos los abogados, no pueden negarse a contestar a ninguna pregunta, y además tienen obligación de decir la verdad. Si se les pilla en alguna mentira, podrían estar cometiendo un delito de falso testimonio que está penado en el Código Penal, y por tanto siempre antes de declarar un testigo se le hace la advertencia de que tiene obligación de decir la verdad, y que si jura o promete decir verdad, y que en caso de que no lo haga, pues puede incurrir en este delito de falso testimonio. De hecho, antes de empezar un interrogatorio, cuando se empieza el interrogatorio de un investigado, se le advierte de que tiene derecho a callarse, a guardar silencio, a no declararse culpable y a no declarar contra sí mismo, o a contestar a las preguntas que quiera. Y sin embargo, cuando se inicia el interrogatorio de un testigo, lo que se le dice es todo lo contrario. Se le advierte de que tiene obligación de decir la verdad, y en caso de que no lo haga, podrá ser sancionado por ello. Claro, ahora mismo Javier Enríquez, como digo, no va en calidad de investigado, pese a todas estas declaraciones, pese a las contradicciones, pese a las posibles mentiras en las que se le haya pillado. La Fiscalía, pese a todo, decidió no incluirle en la lista de denunciados. Ya digo que no sabemos muy bien a qué puede corresponder. Por ejemplo, Esteban Urtieta dice que es el subdirector del Mundo, que está llevando a cabo un estudio del caso maravilloso, pues dice que puede haber sido, o que la única explicación que le encuentra es el hecho de que haya llegado a un pacto con la Fiscalía, un pacto de colaborar, de contar toda la verdad, de contar todo lo que sepa, todos y cada uno de los detalles que él pueda conocer en esa relación entre su padre y el Barça, pero lo que es evidente es que de momento, ya digo, no está investigado, y lo que dice la Fiscalía en su denuncia es que no ha quedado acreditado por el momento que Javier Enríquez conociera y compartiera el propósito de su padre. Por lo tanto, de momento no está incluido. Claro, ¿qué puede pasar? Puede ocurrir
que se inicie la declaración de Javier Enríquez, que le empiecen a tomar declaración, que le empiecen a interrogar, que él tenga obligación de contestar a todas las preguntas y de decir la verdad, y que en un momento de la declaración se empiece a inculpar, porque tiene obligación de decir la verdad. Si eso ocurriese, si en mitad de esa declaración él dice algo que le inculpa en algún sentido, por algún delito o por algún hecho, en ese momento el juez tiene obligación de parar el interrogatorio, advertirle de que lo que está diciendo es constitutivo de delito o puede ser constitutivo de delito, que desde ese momento tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a no contestar a más preguntas y que su condición pasa de ser de testigo a investigado y ya tiene que coger un abogado y un procurador para que le represente y le defienda en la causa. Pero al inicio de la declaración está obligadísimo a decir la verdad, así que vamos a ver si conocemos más detalles de, bueno, ese posible pacto con la Fiscalía, ese posible acuerdo para no ser imputado, no ser investigado, no ser denunciado, a cambio de contar absolutamente todos los detalles que conozca, o si por el contrario, una vez empiece esa declaración, su condición pasa y ya no sería testigo, sino investigado. Vamos a verlo, pero desde luego llama mucho la atención que con lo que sabemos hasta ahora, la Fiscalía haya decidido no incluirle. Quiero saber, como siempre, vuestra opinión. ¿Qué os parece a vosotros? Si para vosotros ha hecho declaraciones suficientes como para que haya sospechas contra él, si creéis que no es suficiente, que habrá tiempo para eso, bueno, dejádmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.